que las preguntas y eso se hacen al final, ¿cierto? Porque yo
Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir. Tenemos ya más de 50 personas conectadas. Para USAT Ilimitada es un gusto presentarles al doctor Felipe Aristizábal, zootecnista, especialista en lechería, en producción lechera, el cual nos va a presentar su charla acerca de preñar más rápido con el software ganadero, utilizando esta herramienta con la que él lleva muchísimo tiempo trabajando y esperamos que sea de su agrado esta charla. Doctor Felipe, un gusto, bien pueda iniciar la charla. Al final, pues por favor nos escriben las dudas o inquietudes que tengan y con muchísimo gusto se las vamos resolviendo. Doctor, por favor, sigan. Perfecto, Diego, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer recibir una invitación del software. Como bien lo decías, digamos que desde el inicio de mi carrera profesional, siempre he estado bastante vinculado al software y con los años he ido teniendo una relación muchísimo más cercana con la empresa y con las personas que lo vinculan. Un placer para todos. Como bien lo decía Diego, mi nombre es Felipe Aristizábal. Soy médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas, soy especialista en producción lechera y actualmente soy gerente de Colganados en Sabana de Bogotá. Hoy les quiero compartir una charla que he denominado, esperen un segundo, voy a compartir toda la pantalla. Voy a compartir audio, sí. Diego, ¿me ayudas? No sé por qué no quiere. Ya, listo. Consejo, entendido. Perfecto. Veo muchísima gente de otros países, Nicaragua, Venezuela. Bueno, un placer saludarlos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Y vamos a empezar. Bueno, básicamente lo que quiero compartirles es un poco de nuestro trabajo y a indagar o discutir un concepto en reproducción al cual llamamos velocidad de preñez y cómo a través de la herramienta de software ganadero puedo utilizar diferentes funciones precisamente para analizar los datos. Entonces, empecemos. Algo antes de entrar en materia, quisiera decir algo, y es que hay una megatendencia a nivel mundial que obedece a la intensificación de los atos. Cada vez en el mundo hay menos atos, pero esos atos que van quedando cada vez son más grandes y van teniendo una mayor cantidad de litros de leche. Recordemos que estamos en un mundo globalizado, donde hoy no estamos compitiendo contra mi vecino, contra la región, sino realmente hoy competimos contra los diferentes lecheros a nivel mundial. Esto nos obliga a ser realmente bastante eficientes, evaluar los indicadores, tener el manejo de información como un pilar fundamental dentro del manejo de cada dato, y es por esto que nosotros decimos que no sobrevive el más fuerte, sino que lo hace el más rápido, el que tenga mayor capacidad de adaptación, y en el mundo de la lechería la adaptación te la puede brindar sin duda el análisis objetivo de información. Esto es un poco de lo que será la tendencia de la producción en los próximos 15 años. Miremos donde la franja ecuatorial sigue habiendo todavía un déficit en la producción de leche, es decir, que en un país como el nuestro, donde todavía somos importadores, tenemos la gran oportunidad de mejorar los indicadores reproductivos y empezar a participar en el mercado internacional, a suplir toda la demanda creciente de los países africanos, de Oriente Medio y el sureste asiático. Bueno, ahorita sí empecemos y hablemos en materia. Vamos a hablar de velocidad de preñez. Todo aquel que esté en el negocio de las vacas realmente está en un negocio de preñar vacas. Independientemente de la zona geográfica del mundo donde nos encontremos, todo productor de leche siempre querrá preñar sus vacas de forma eficiente.
recordemos que estamos los que al menos en el negocio, los que estamos al menos en el negocio de la lechería, que nos dedicamos a ordeñar vacas, realmente para poder ordeñar esas vacas, pues las tengo que preñar para que esa vaca pueda tener su cría e iniciar una nueva lactancia. Y yo lo tengo que hacer de manera constante. Constantemente tengo que estar preñando las vacas. Extrapolando el concepto al mundo de la carne, pues es un poco similar, porque aquel que tiene vacas, aquel que es criador y tiene vacas, pues necesita preñar sus vacas para poder generar crías y por lo tanto un flujo de caja. Entonces, siempre una de las actividades más importantes y que normalmente dentro de los cafés y dentro de las discusiones con los amigos técnicos y ganaderos hablamos es del mundo de la reproducción. Cuántas vacas tengo preñadas, cuáles son mis días abiertos, etcétera, pero no está tan bien entendido de qué se trata ser eficiente cuando de preñar vacas se trata. La eficiencia en preñar vacas se trata no solo de conseguirlo, es decir, no solo de preñarlas, sino de hacerlo rápido. Es decir, que yo tengo que ponerle un porcentaje de vacas preñadas, eso es importante, pero yo tengo que entender es qué tan rápido logré preñar esas vacas. Yo no puedo decir que un hato que tenga 70% de las vacas preñadas tiene una reproducción ok, si no entiendo a qué velocidad llego a preñar esas vacas. Un ejemplo son los indicadores de Colombia, donde tenemos un poco menos del 50% de tasa de natalidad. Significa que necesita que una vaca más o menos está pariendo cada 2 años. ¿Qué pasaría si el 80% de las vacas se concentran a parir al final de los 2 años? Pues en un momento determinado de análisis tendré un porcentaje de vacas preñado importante, pero al no hacerlo de una manera constante o a adecuada velocidad, pues se pierde el ejercicio. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de que no solo es importante preñar, sino que es importante hacerlo rápido. Listo. ¿Qué resultados tiene un esquema reproductivo eficiente? Doctor, discúlpeme, lo interrumpo un momento. ¿Podría darle clic abajo donde dice ocultar para que le oculte ese mensaje que está ahí, por favor? Ok, listo. Discúlpeme interrumpirlo. Bueno, ya prosiga, por favor. Vale. Entonces, lo que les decía, ¿de qué se trata un esquema reproductivo eficiente? Primero, en disminuir la varianza del intervalo entre partos, reducir el promedio de días en leche. A la medida que mejoran los días en leche, obtengo un mejor promedio de litros de leche por vaca por día. Necesito menos reemplazo, acelero la mejora genética del hato porque disminuyo el intervalo generacional y al preñar una mayor cantidad de animales, pues tengo por tanto un menor descarte involuntario y todo se representa pues sin duda en una mayor rentabilidad. Y aquí quiero que ahorita sí empecemos a hablar un poco de conceptualmente, y es qué indicadores utilizamos para evaluar cómo se comporta la reproducción en mi hato. Entonces, normalmente tenemos unos indicadores tradicionales que son los días abiertos. ¿Qué son los días abiertos? Son los días que transcurren entre que mi vaca tuvo un parto hasta que la logré preñar. El otro indicador tradicional es el intervalo entre partos, el porcentaje del hato preñado, servicios por concepción, etc. Resulta que estos indicadores tienen un grave problema. Estos indicadores son indicadores que son de tendencia central. Yo mido promedios y no me describen la dispersión. Entonces me explico. Por ejemplo, yo tengo 2 vacas. Una vaca me parió el día de ayer, otra vaca me parió hace 200 días. El promedio de los días abiertos de esas 2 vacas es de 100 días. Entonces, si yo dijera que mi promedio de días abiertos del hato está bien, porque mi promedio de días abiertos es de 100 días, pero resulta que tengo las 2 vacas vacías. Eso quiere decir que estoy teniendo un sesgo en el análisis de la información, porque es una medida de tendencia central. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el intervalo entre partos? Con el intervalo entre partos hay muchos problemas cuando es utilizado como una alternativa de análisis. Uno, que para yo poder analizar el intervalo entre partos, pues resulta
que tiene que transcurrir un tiempo entre un parto hasta el siguiente parto. Entonces, evaluar qué tan eficiente estoy siendo para preñar las vacas, pues me va a tardar demasiado tiempo darme cuenta si realmente voy bien o por el contrario no voy de la mejor manera. Otro problema con el intervalo entre partos es que dentro de la estadística solo me tiene en cuenta las vacas que parieron y volvieron a parir. ¿Qué pasa entonces con aquellas vacas que tienen un parto y no vuelven a parir? Sencillamente no entran dentro del intervalo entre partos. Por tanto, esto también es un indicador que me puede llevar a cometer errores. Otro indicador, el porcentaje de lato preñado. Normalmente en lechería especializada decimos que yo quiero que mi hato en producción, es decir, las vacas que están dando leche, más del 50% de esas vacas estén preñadas. Y que de todo el globo de animales, contando tanto vacas en producción como vacas secas, yo quisiera que el 60 o más del 60% de esos individuos estuvieran preñados en un momento determinado. ¿Cuál es el problema de ese indicador como tal? Que pese a que me dice qué porcentaje de vacas están preñadas, no me está diciendo a qué velocidad preño esas vacas. Me explico. ¿Qué pasa si yo encuentro el 60% de mi hato preñado, pero termino viendo que me demoro más de 250 días en conseguir cada una de las preñeces? Pues realmente no estoy siendo eficiente. Pese a que consigo preñeces, no lo hago a una buena velocidad. Otro indicador es servicios por concepción. Es un indicador interesante, como su nombre lo indica, para analizar la concepción, pero como no me correlaciona cuántas vacas estaban aptas para servir, entonces sencillamente me extrae de la ecuación las vacas que yo no vi en celo o que no detecten celo. Entonces tampoco me deja ver cómo ven. Como ven, los indicadores tradicionales que normalmente son discutidos en conversaciones de café nos pueden llevar a cometer bastantes errores, porque como lo indico e insisto, son medidas de tendencia central que no me describen la dispersión. Para eso, digamos que hay dos grandes escuelas en el mundo que empezaron que se dieron cuenta de esto y entonces propusieron otro tipo de indicadores de velocidad. Y particularmente en el recuadro se observa lo que la escuela oceánica, es decir, países como Nueva Zelanda, como Australia, empezaron a medir como indicadores importantes. Entonces, por ejemplo, que para las vacas, que si que si uno de mis grandes objetivos es lograr que cada una de mis vacas tenga un parto por año, entonces para eso yo solo tengo 80 días, ¿verdad? Porque son 285 días que dura la gestación, más 80 días que me demoro preñando la vaca, pues ese es el intervalo entre partos de 365 que todos sabemos que debería ser lo ideal. Pero para yo preñar una vaca, pues al menos tengo que darle la oportunidad de que esté servida, sea mediante inseminación artificial, monta natural, transferencia embrionaria, etcétera. Pero para que esa vaca tenga la oportunidad de tener un parto por año, lo mínimo que debería yo asegurar es que cada una de las vacas tuvieran al menos un servicio antes del día 100, ¿sí? Otro indicador interesante es qué porcentaje de vacas preño antes de los 100 días, antes de los 120, etcétera. Estas medidas son bastante interesantes, como les digo, sí son muchísimo más objetivas cuando de analizar la reproducción se trata. Y hay una que a mi juicio es una de mis favoritas, que es la tasa de preñez. La tasa de preñez realmente es el indicador reina para entender cómo es la dinámica reproductiva de un hato. Yo no necesito entender ni los días abiertos, ni el intervalo entre partos, ni ninguno de esos indicadores. El indicador más importante para saber cómo se comporta la velocidad reproductiva y la eficiencia reproductiva de un hato es la tasa de preñez. ¿Y qué es la tasa de preñez? Pues resulta que la tasa de preñez se evalúa cada 21 días. ¿Por qué cada 21 días? Porque 21
es el ciclo reproductivo de las vacas, que es 21 más o menos 3. Pero para fines de la estadística se hacen cortes cada 21 días. El promedio de la industria en el mundo es del 16% y como meta siempre debería tener que mi tasa de preñez estuviera por encima del 20%. Ya en otras diapositivas adelante vamos a ver cómo la saco desde el software ganadero y cómo analizo estos datos. Resulta que la tasa de preñez tiene dos indicadores. Tiene la tasa de servicio y tiene la tasa de concepción. ¿Qué es la tasa de servicio? La tasa de servicio me dice qué tan buen detector de celos soy yo, qué tan eficiente soy yo para darme cuenta que mis vacas realmente están en celo y servir obviamente esos celos. Entonces, ¿qué me dice la tasa de servicio? La tasa de servicio me dice cuántas vacas inseminé sobre lo que tenía apto para inseminar. ¿Qué es apto para inseminar? Apto para inseminar o servir son todas aquellas vacas que hubieran cumplido su periodo de espera voluntario y no estén preñadas. Todas esas vacas están aptas para inseminar. ¿Cuándo empiezo yo a ser bueno? Cuando mi tasa de servicio está por encima del 50% y ojalá empiece a estar por encima del 60%. O sea, que dentro de un ciclo de 21 días, es decir, entre el 1 de julio y el 22 de julio, en ese periodo de tiempo resulta que habían 10 vacas aptas para inseminar y yo serví 6. Ahí consigo el 60% de tasa de servicio. El otro componente que hace parte de la ecuación de la tasa de preñez es la tasa de concepción. La tasa de concepción me indica cuántas vacas preñé sobre las que inseminé en la tasa de servicio. Por último, quiere decir que la tasa de preñez realmente es el número de vacas que preñé sobre las aptas que habían para inseminar en un periodo de 21 días. La meta de la tasa de concepción debería estar por encima del 40%. Cuando yo multiplico 6 por 4, que me da 24, me dice que la tasa de preñez es 24 y como acabamos de decir arriba, debería representar la meta de cualquier sistema ganadero. Bueno, esto es un ejemplo. Entonces, esta es la forma en la que el software ganadero me indica cómo se comporta la tasa de preñez. Hay una opción en el software que se llama la tasa dinámica de preñez. ¿A qué se refiere tasa dinámica? Que no solo me está evaluando un ciclo de 21 días, sino que me evalúa muchísimos ciclos de 21 días para saber cómo se comporta, a qué velocidad estoy preñando las vacas. Entonces, aquí estamos analizando una finca. Estos son datos del 2021 versus datos del 2020. El número de ciclos evaluados, es decir, estamos evaluando 24 ciclos de 21 días, ¿sí? O por decirlo de alguna otra forma, estamos evaluando más de 500 días y en esos 500 días, ¿cómo fue el comportamiento de la reproducción? Me pregunta el software cuáles son los días voluntarios de espera. En el caso particular de este sistema son 60. ¿Qué quiere decir los días voluntarios de espera o periodo de espera voluntario? Es aquel periodo de tiempo después del parto que yo decido no servir la vaca. Entonces, en esta finca, antes de 60 días no se sirven las vacas y a partir del día 60 se empiezan a servir. Es decir, que para fines de la tasa de servicio, el software lo toma de 60 días hacia arriba. Entonces, ¿cómo se interpreta o cómo puedo leerlo? Aquí me están diciendo que entre el periodo evaluado, entre el 10 de mayo y el 31 de mayo del año 2021, habían 21 vacas elegibles a inseminar, ¿sí? De esas 21 vacas, resulta que serví 12 vacas.
lo que significa que la tasa de servicio es del 57% en este periodo. 57%. Listo. Y de estas 12 vacas que serví, resulta que terminé preñando 6 vacas, lo que significa que mi tasa de concepción es del 50%. Cuando yo multiplico este 57 o 0.57 por este 0.50 de la tasa de concepción, me da como resultado que la tasa de preñez en este ciclo reproductivo fue del 28.6%. Recordemos que una meta debería ser siempre estar por encima del 20%. Listo. Estos son para datos del 2021, lo que está remarcado en el recuadro de la parte superior, y lo que tiene el recuadro de la parte inferior son datos para el 2020. Vamos a leer otro ejemplo. Vamos a leer los resultados que ocurrieron entre el 6 de julio del 2020 y el 27 de julio del 2020. Resulta que en este periodo habían 26 vacas elegibles a inseminar, se terminaron sirviendo 13, por lo tanto la tasa de servicio es del 50%. Se sirvió la mitad de lo que había apto. Y de estas 13 que serví, terminé preñando 5, lo que representa un 38% de tasa de concepción. Recuerden, 0.38, que es la tasa de concepción, por 0.50, que es la tasa de servicio, me da como resultado 19.2% de tasa de preñez. ¿Qué es interesante ver en esta finca? Que como pueden ver, los datos del 2020 representan el 15.6%. El 15.6% de tasa de preñez promedio termina siendo el promedio real de la industria en el mundo, que está alrededor del 16%. En Colombia, en recolección de datos propios, más o menos la tasa de preñez está alrededor del 14%. Para datos del 2021, vemos que esta finca pasa de tener una tasa de preñez del 15% a una tasa de preñez de cerca del 24%. Subieron 9 puntos porcentuales. Esto es mejorar la velocidad de preñez. Y ahorita les digo cómo hizo esta finca teniendo el mismo personal, el mismo profesional en reproducción, la misma nutrición, etcétera, cómo aumentó su velocidad de preñez, pasando del 15.6 al 23.8% en el 2021. Sigamos. Estos son diferentes ejemplos de tasa de preñez para que lo entendamos un poco. Si la tasa de servicio es del 35% y la concepción es del 50%, pues la tasa de preñez es del 17%. Recordemos que siempre queremos estar por encima del 20% y ojalá lo más cercano al 30%. Como en este caso, quiere decir que entre más alta sea la tasa de servicio, ¿qué es la tasa de servicio? Recordemos que está muy ligado a la detección de celos, que la detección de celos normalmente es uno de los grandes cuellos de botella que tiene la industria lechera en el mundo o todos aquellos a los cuales nos dedicamos a preñar vacas. Listo. Esto es para mostrarles un poco cómo se correlaciona la tasa de preñez y el intervalo entre parto. Lo que quería mostrarle era 3 grandes escuelas de reproducción en el mundo, los oceánicos, que es básicamente Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, y compararlo contra datos colombianos de data propia, es decir, de información propia, levantados y construidos con los años gracias a la herramienta de software ganadero. Por decir algo, una tasa de preñez del 45% termina significando un intervalo entre partos promedio de 380 días. En Colombia, que tiene una tasa de preñez del 14%, pues tiene en promedio las lecherías casi 500 días como intervalo entre partos. Esto termina siendo más de media lactancia adicional en un punto donde las vacas dan menos leche.
Entonces, como les digo, ¿cuál es el gran objetivo? Preñar a máxima velocidad. No solo es importante preñar, sino es más importante todavía hacerlo rápido. ¿Y esto para qué? ¿Por qué esta carreta de preñar rápido? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a ver la producción de leche de un hato lechero de más de 300 vacas a través de sus días en leche como tal. Entonces, ¿cómo se lee esta gráfica? Cada punto azul es una vaca, ¿verdad? El eje de las X terminan siendo los días de parida que tienen las vacas. Y el eje de la Y es el volumen de producción. Resulta que esto es un hato que tenía muy mala velocidad. El medio de sus días en leche es de 280 días. Este hato en la actualidad, o en el momento del análisis, perdón, era un hato de 23 litros de promedio. Este hato, con el mismo personal, el mismo manejo, mejorando sus indicadores reproductivos, podría pasar de 280 días a 150 días en leche, que sería su objetivo, y por lo tanto pasar a ser un hato de 28 litros de promedio. 5 litros de promedio. Imagínense eso, 5 litros de promedio en un hato de 300 vacas. Son 1.500 litros por día, lo que representa más de 45.000 litros de leche dejados de percibir por un inadecuado manejo reproductivo. La velocidad de preñez realmente es una carrera para conseguir más plata. Otra cosa interesante, que los días secos de las vacas no son de vacaciones. Toda vaca seca tiene que estar preñada y preparándose para el parto. ¿Por qué esto es importante? El asunto también de preñar vacas rápido y el asunto de los días secos, porque las lactancias largas terminan siendo menos rentables. En el ejemplo, en la parte de abajo, como podemos ver, una lactancia larga en estos en condiciones de trópico medio, de vacas guirolando, comiendo pasto estrella, vacas que empiezan a tener más de 44 semanas de lactancia, pues no superan los 10 litros de leche. La vaca que se preñó de manera adecuada, en comparación a la de abajo, pues no va a estar en 10 litros de leche, sino que va a estar iniciando su lactancia sobre los 20 litros de leche. Es decir, preñar vacas, recuerden que no solo es importante preñar vacas, sino hacerlo rápido. ¿Por qué es importante también esto? Porque en la medida que las vacas no se preñan y empiezan a tener lactancias mucho más largas, pues empiezan a ser menos eficientes en la transformación de comida a producción de leche. Llega un punto en la lactancia en que la vaca, en vez de producir leche, empieza a acumularlo como tejido adiposo o como condición corporal. Y yo siempre quiero que ese concentrado, que esa nutrición de primera que yo le dé a mis vacas, pues ella me la transforme en leche. Para eso tengo que preñarla rápido para que más vacas estén en el primer tercio de lactancia siempre. Esto es una herramienta bastante interesante que tiene software ganadero que se llama radar de fertilidad de las vacas y me indica más o menos qué tan eficiente soy yo para precisamente preñar vacas. Entonces, en este caso particular, la línea verde, esta línea verde, todo lo que se encuentre a su derecha van a ser las vacas en producción y todo lo que esté a la izquierda, pues van a ser las vacas secas. Entonces aquí empiezo a identificar animales problema. Por ejemplo, esta vaca. Esto es una vaca de sexto parto que está seca y vacía. Aquí ya está marcada como descarte. Esto es un animal que realmente está en el seco de vacaciones. Y recordemos que el seco no puede puede confundirse solo con vacaciones. Todas las vacas que estén en el periodo seco tienen que estar preñadas. En este caso particular, aquí identificamos una vaca mediante software ganadero y la herramienta de radar de fertilidad que debería ser candidata a descartarse. Ahora, encontramos vacas de lactancias bastante avanzadas, pero en este caso particular, estas vacas de lactancia avanzada al menos están preñadas. Fueron problemas sin duda
pero al menos ya están preñadas. Pero y aquí encontramos otra vaca que tiene más de 400 días dando leche y está vacía. Esta vaca igualmente debe ser marcada como descarte. Y encontramos un gran número de vacas de menos de 250 días preñadas, lo que me indica que de alguna otra forma hay un comportamiento sano dentro del esquema reproductivo de esta finca. Bueno, ya hemos hablado de reproducción y hemos dicho que preñar es importante y que no solo es importante preñar, sino hacerlo rápido. Entonces, ¿cómo lo empiezo a hacer más rápido? Para hacerlo más rápido, pues tengo que identificar los problemas. Por fortuna, en reproducción realmente solo hay 3 tipos de problemas centrales. ¿Cuáles son esos 3 tipos de problemas centrales? Pues uno, que no sirvo, es decir, yo no puedo esperar a que mis vacas queden preñadas sin ni siquiera darles una oportunidad de servicio, es decir, de quedar preñada. Mi segundo problema es que sirvo y no preño. Y mi tercer y último problema es que preño, pero termino perdiendo las gestaciones. Y el software me ofrece unas herramientas bastante interesantes para analizarlo. ¿A quién no sirvo? Y decíamos ahorita dentro de la tasa de preñez que una de las medidas más importantes es la tasa de servicio, que la tasa de servicio es cuánta serví sobre lo que había apto, y que eso está estrechamente correlacionado con la detección de celos. También decíamos que la detección de celo es uno de los cuellos de botella del sistema. Entonces, ¿cómo vencerlo? Sin duda, hay muchas herramientas de detección de celos, como los parches, las crayolas, el Hit Time, ¿cierto? El Celotor, diferentes herramientas tecnológicas. Pero en mi experiencia, una de las mejores maneras de romper ese esquema es aumentar la frecuencia de palpación. Porque cuando yo aumento la frecuencia de palpación, me doy cuenta más rápido que animales no están preñados. Y con esto quiero compartirles una idea. Cuando yo palpo, yo no lo hago para identificar vacas preñadas, que es uno de los grandes tabús que tiene la ganadería tradicional o la ganadería ancestral, que se piensa que yo llevo al veterinario a la finca es para que me palpe las vacas y me diga qué vacas están preñadas. Resulta que ese no debería ser el objetivo por el cual yo llevo un profesional a la finca. El veterinario debería estar enfocado es en identificar temprano las vacas vacías, es decir, las vacas no preñadas. Las vacas preñadas, perfecto, ellas ya acabaron su trabajo. Yo tengo que identificar las vacas vacías y lo tengo que hacer muy rápido para poder preñarlas muy rápido. ¿Qué me gano yo esperando palpando cada 2 meses o cada 3 meses y haber perdido la oportunidad de darme cuenta rápido que esa vaca no estaba preñada? Para eso, bueno, ¿recuerdan esta gráfica? ¿Recuerdan esta gráfica en la cual decíamos que esta finca con el mismo personal, el mismo manejo, etcétera, pasamos de una tasa de preñez del 16% al 24%? Y resulta que la forma en que lo hicimos fue aumentando la frecuencia de palpación. ¿Y cómo lo hacemos hoy? Resulta que hoy estamos empezando a palpar cada 21 días. Cada 21 días se chequea lata. Y empezamos a meter vacas desde 20 días de servidas. ¿Y por qué es importante meterlas desde 20 días de servidas? No porque me dé cuenta a los 20 días que esté preñada, sino para yo tener la claridad que a los 20 días de servicio, ¿qué vacas están vacías? Si yo me doy cuenta que una vaca a los 20 días está vacía y tiene un cuerpo lúteo, pues meto una prostaglandina y esa misma semana la sirvo. Con eso aumento mi tasa de servicio. Aumentar la frecuencia de palpación disminuye el intervalo entre servicios, por lo tanto, consigo mayor servicios en un periodo. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de una de las fincas de colganados que manejamos, que
que trabajamos con este tipo de herramientas. Esto es la imagen ecográfica de una preñez de 21 días en un cuerpo lúteo derecho. Imagínense, esta tecnología se llama ecografía Doppler. Nosotros, como les cuento, estamos palpando con una frecuencia de 21 días y metemos a chequeo reproductivo animales que tengan más de 20 días de ser vida. Imagínense la velocidad a la que nos está permitiendo las biotecnologías reproductivas servir y por tanto preñar las vacas. La pregunta para ustedes, ¿cada cuánto están palpando? En la medida que aumenten su intervalo entre palpaciones, pues va a ser mucho más complicado preñar vacas rápido. Otra cosa que es fundamental, los días en leche al primer servicio. Recordemos que un gran objetivo es que el 100% de las vacas debe tener al menos un servicio antes de 100 días de paridas. En el software existe la opción del análisis de intervalo parto primer servicio. Aquí hay un rango entre 90 y 105 y me está diciendo que en este sistema el acumulado es del 97%, es decir, el 97% de las vacas dentro de esta finca obtuvieron su primer servicio antes del día 100. Este debería ser la meta y debería ser el trabajo por el cual deberíamos esforzarnos. Una de las grandes alternativas es disminuir el intervalo entre palpaciones, como recientemente se los mencionaba. Para esto en cuanto al primer punto de no sirvo las vacas. Entonces, si yo ya tengo un periodo de espera voluntario y yo aumento la frecuencia de palpación, en nuestro caso particular de colganados metemos vacas desde el día 1 posparto, todo lo que esté recién parido se mete. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de asegurarme que cuando la vaca llegue a su periodo de espera voluntario de 60 días esté lista para servirla. Con eso me doy cuenta de manera temprana de anestros o de problemas metabólicos. Pero como yo estoy palpando cada 21 días, tengo un seguimiento bastante juicioso sobre las vacas y cada vaca que entra a la calceta allí siempre lleva una decisión reproductiva. Listo, sirvo y no preño. Esto es interesante. ¿Qué alternativas me ofrece el software para analizarlo? La importancia de la concepción de diferentes toros. Y miremos esto. En este sistema hay toros que van desde 11 servicios por concepción. Estas inseminaciones casi todas es con el mismo inseminador. Y revisemos esto. Hay toros que necesitan 11 servicios por concepción. Toros de 8 servicios por concepción. Toros de 4,5 servicios por concepción. O, dicho de otra forma, esto termina siendo el 12% de concepción, esto es el 9% de concepción. Pero miren que hay otros toros que, por ejemplo, esto es un toro que tiene 31 servicios y consiguió 14 hembras preñadas. Es el 50% de concepción, 2 servicios por concepción. O miren este caso aún mucho más llamativo, 119 servicios y consiguió 2,3 servicios por concepción. Lo que significa en este caso particular, más del 40% de concepción. Importante evaluar el desempeño de cada uno de los reproductores para tomar las decisiones de con qué toros sigo sirviendo y con qué toros más bien desisto de servir. También la importancia de la concepción. Es bien importante identificar qué tan buenos inseminadores tengo yo en el sistema. Como pueden ver en esta finca en particular, hay inseminadores que necesitan más de 3 servicios por concepción y que es el inseminador principal, tiene tan solo 2,5 servicios por concepción después de haber realizado más de 500 servicios. Esto cuando uno empieza a tener estos datos, pues le indica que la técnica de inseminación es correcta y que el semen también trabaja bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a trabajar con los toros que mejor me trabajan. Y utilizo las herramientas que me ofrece el software para este fin.
este es un dato que quería compartirles. Nosotros al interior de Colganados hacemos transferencia de embriones constantemente. El 100% de los embriones que nosotros transferimos son embriones congelados, ¿sí? El 100%. Lo que quiero mostrarles con este dato es que la concepción de la tecnología de transferencia embrionaria por congelados es bastante similar a cualquier otra tecnología, llámese inseminación artificial o inseminación artificial a término fijo. La concepción de embriones congelados, siempre y cuando exista un adecuado manejo de receptoras, puede funcionar igual a las otras tecnologías. Porque es común en las discusiones escuchar que los embriones congelados no pegan o que los embriones congelados pegan menos que la inseminación, y miremos que realmente pegan bastante similar. La concepción de los embriones congelados son similares a las otras técnicas. Listo. Esto para decirles que cuando yo empiezo a identificar mis vacas más importantes del sistema, incluso el software ganadero tiene una opción bastante interesante que se llama ranking de vacas y me indica cuáles son mis animales superiores. Pensemos que ese 10% de las vacas o de mis mejores individuos dentro del sistema sirvieran como donantes y las otras vacas sirvieran como receptoras de embriones para poder mejorar. No termino reteniendo la población de animales inferiores y si multiplico la genética de animales superiores a lo que nosotros denominamos las grandes familias de vacas que hagan ganadería. A nuestro juicio, el futuro de la genética no está en los toros, el futuro de la genética realmente está en las líneas maternas. Y compartimos datos que incluso en nuestro caso son similares, que una técnica, la técnica de inseminación artificial comparada contra la fertilización in vitro, pues realmente tiene un avance genético mucho más lento. Se calcula que la transferencia embrionaria puede llegar a ser 4 veces más velocidad en cada generación que la inseminación artificial, esto solo por compartir un dato. Decíamos, entonces ya hemos analizado con el software 2 de los 3 problemas. No sirvo, puedo analizar el número de animales que sirvo antes de 100 días y las frecuencias de palpación, sirvo y no preño, interesante analizar el tema de concepción. Y otra opción que me ofrece el software para analizar el tercer problema es que preño y pierdo. Entonces, el software me ofrece una opción que se llama interrupción de la gestación y miremos en esta finca en particular. En el periodo de tiempo analizado existieron 27 casos de pérdidas gestacionales, lo que representaba el 41% de todas las gestaciones conseguidas. Estaban perdiendo 4 preñeces de cada 10, ¿sí? Pero como todo y como he sido bastante insistente en la charla, no solo es importante darme cuenta, sino cuándo ocurre. Para eso, dentro de la misma opción, el software ganadero me deja ver a cuántos días de preñez se perdieron esas gestaciones. Y aquí encontramos que el 80% de estas gestaciones se perdieron en menos de 70 días de gestación. Imagínense esto. ¿Qué pasa entonces en aquellos atos que palpan cada 2 meses o cada 3 meses? Ni siquiera se dan cuenta que sus vacas quedan preñadas y pierden. Y como no se dan cuenta de eso, pues no toman medidas. Cuando yo empiezo a tener este comportamiento y como vemos la gran mayoría de gestaciones se pierden de manera muy temprana, pues le puede a uno fácilmente dar un indicador de que esa pérdida gestacional está dada por enfermedades virales y que hay que ajustar el plan sanitario. Esto sin duda nunca se podrá descartar. Pero algo que casi no tenemos en consideración es analizar qué tantas vacas tienen problemas posparto, llámese retención de placenta, metritis, etcétera. Porque todas aquellas vacas que tengan esos problemas de retención, metritis, hipocalcemia, cetosis, etcétera, tienen muchísimo más riesgo de tener pérdidas gestacionales tempranas.
Igualmente ocurre con la mastitis. Cuando a las vacas les dan mastitis, también hay un alto riesgo de pérdidas gestacionales. Eso quiere decir que aunque en un esquema de plan vacunal que contemple las vacunas reproductivas, llámese diarrea viral, leptospira, etcétera, y todas las del complejo reproductivo bovino, siempre tengan en cuenta que también están pariendo las vacas, que las vacas no tengan problemas posparto, porque muchas de esas vacas al quedar preñadas tienen unas pérdidas gestacionales tempranas. Vale. Una de las grandes virtudes del software sin duda es la capacidad de transferencia de conocimiento, porque al levantar información me permite entender muchísimo mejor lo que ocurre en un sistema y poder capacitar a la gente, poder compartir los datos, porque a la final la empresa son la gente, siempre hay que entrenar, reentrenar. Ahorita que hablábamos de servicios, de detección de celos, de inseminación artificial, de transferencia embrionaria, siempre hay que tener un programa de capacitación continuada. Entonces, para redondear un poco las ideas, ¿cuál debería ser el objetivo? Preñar muy rápido. ¿Qué es preñar rápido? Pues preñar la mayor cantidad de vacas en el menor tiempo. ¿Cómo lo puedo monitorear? A través de la tasa de preñez que me ofrece el software. ¿Y qué termina ocurriendo con mejorar la tasa de preñez? Pues tiene un impacto económico al disminuir los días en leche y al tener menos porcentaje de vacas vacías. Por tanto, todo plan reproductivo siempre deberá tener evaluación genital del posparto temprano, metan todas las vacas recién paridas siempre a la palpación, inseminar la mayor cantidad de vacas al finalizar el periodo de espera voluntario, diagnosticar lo antes posible las vacas no gestantes. Ojo a esto, recuerden que yo palpo no para identificar las preñeces, yo palpo es para identificar qué vacas no quedaron preñadas para poderlas inseminar nuevamente rápido. Además, que yo tengo que tener un diagnóstico temprano de gestación para darme cuenta si tengo muertes embrionarias tempranas o tengo muertes fetales. Por lo tanto, siempre será recomendado diagnóstico ecográfico temprano cada 21 días o menos y siempre estar acompañado de una herramienta de análisis de información. Conclusiones, siempre es basar un esquema reproductivo en una adecuada toma de registros y análisis de información. Para eso tenemos una super herramienta que es el software ganadero como tal, que es la herramienta de uso rutinario y es probablemente hoy mi mejor herramienta para la hora de tomar decisiones técnicas. Tener evaluaciones con indicadores objetivos de velocidad, que como hemos hablado hoy, ojalá fuera siempre la tasa dinámica de preñez. Establecer metas a cumplir por periodos de tiempo, cuántas vacas quiero preñar cada mes. Un objetivo claro siempre deberá ser reducir la variación de los días abiertos y por lo tanto conseguir la mayoría de preñeces muy temprano. Y para saber cómo estoy, siempre es válido compararse no solo contra indicadores regionales, sino aún mucho más importante contra indicadores multinacionales, es decir, otros países, porque como empezamos diciendo en la charla, hoy estamos en un mundo globalizado en el cual no competimos contra lecheros de mi alrededor, sino compito contra lecheros en Estados Unidos, en Europa, etc. Bueno, esto era lo que tenía para compartirles un poco de las alternativas que me ofrece el software para analizar indicadores reproductivos. Quedo muy atento de las preguntas que puedan tener. Claro, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesantísima la charla, muy instructiva, muy importante para los que trabajamos con ganadería bovina y en este caso pues lechería. Algunas personas nos han preguntado, bueno, dice que ninguno, bueno, como una inquietud, ninguno o muy pocos veterinarios chequean una vaca con 20 días de servida. Eso es una extraordinaria pregunta. Yo no diría que ninguno, porque realmente nosotros al interior de la compañía lo hacemos de manera rutinaria. Nosotros actualmente tenemos más de 400 hembras y esas 400 hembras tienen un intervalo de servicio de 21 días aproximadamente e ingreso a palpación toda vaca que tenga más de 20 días de servida.
Para esto necesito dos grandes componentes. Primero, un veterinario muy bien entrenado, muy bien, un técnico muy bueno. Y segundo, una herramienta ecográfica con tecnología Doppler, porque cuando lo que se hace con el Doppler no es que se entra al útero y se busca la gestación o se busca el feto, sino que se va al cuerpo lúteo y lo que se trata de ver es qué tan irrigado, qué tanta irrigación tiene ese cuerpo lúteo. Y en la medida que tenga mayor irrigación, significa que es una preñez positiva. En caso contrario, cuando no se encuentra irrigación, a esa gestacional se da como vaca vacía y sencillamente entra de nuevo a tratamiento hormonal. Siempre con la intención de que se sirva esa misma semana. Con eso disminuyo el intervalo entre servicios y aumento la velocidad de preñez. Buenísimo, doctor. Bueno, el señor Jorge Hernández nos pregunta, ¿qué estrategias podemos usar para aumentar la tasa de preñez en hatos tradicionales del trópico bajo al iniciar la recolección en el sober ganadero? Bueno, Jorge, muy buenas tardes. Gracias por la pregunta. Digamos que yo no lo separaría por trópico bajo, trópico medio o trópico alto. Sencillamente yo cuando estoy en un negocio, en este caso particular de lechería, pero sencillamente es extrapolable igualmente para cría, ¿sí? Tengo que volver este negocio sistemático y con una visión industrial. Primero, el levantamiento de información es indispensable. La disciplina para levantar datos tiene que ser diario. Y no solo para levantar datos, la disciplina para ingresarle datos al software también tienen que ser diarios. Esto me permite siempre tener un análisis en tiempo real del estatus de mi finca. A mí me parece bastante curioso cuando se encuentra uno en campo y ve a la gente, no, pues estoy desatrasando el software, los datos de los últimos 2 meses. Pues ¿para qué? Vos necesitas son los datos hoy para la toma de decisiones hoy. O también me parece bastante curioso cuando le dicen a uno, no, nosotros aquí en la finca no tenemos los datos, los datos están ahí en la oficina en Bogotá, llame a la oficina en Bogotá para que le den los datos, pero en la finca no los tienen. Entonces la primera gran recomendación es que la forma en la que va a levantar la información sea práctica, que permita hacer que el levantamiento sea diario. Que si va a levantar los datos diarios, los ingreses ojalá diario o no más con una semana. Y 3, que analices esa información semana tras semana para que tomes tus decisiones. Entonces, una gran alternativa para aumentar la tasa de preñez, pues saber qué vaca serví esta semana. Y como yo ya sé qué vaca serví esta semana, pues dejo la programación de las vacas a servicio la próxima semana, sea mediante sincronización, sea mediante prostaglandina. Y disminuye el intervalo entre palpaciones para que se dé cuenta más rápido de qué está pasando. El software es una extraordinaria herramienta siempre y cuando la utilice bien. Y como les explico, no puede ser que la información, no, qué pereza llenar el software, después lo reviso, después miro y ya está. Pero así no funciona. Realmente esto es de un poco de disciplina y esa sería mi respuesta para el señor Jorge, es decir, bastante juicio en el levantamiento, procesamiento y análisis de información que te permitan tener una toma objetiva de decisiones. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, el señor Humberto Estrada Villegas nos dice, bueno, excelente exposición, doctor Felipe. Una pregunta, ¿quiere eso decir que será siempre mejor apelar a la IATF? No, sin duda no. La IATF sencillamente es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta. Es una extraordinaria herramienta, sin duda. Pero nunca habrá nada mejor que un celo natural. Sin duda la concepción de un celo natural es superior a lo que ocurre con la concepción de la inseminación artificial. No solo es mejor la concepción, sino que también es más barata esa preñez. Es que un protocolo de sincronización completo perfectamente por vaca puede estar alrededor de los 40,000 pesos. Poco más, poco menos, dependiendo del caso. En un grupo de 10 animales son 400,000 pesos. No es una herramienta económica, pero sí es una fantástica herramienta
cuando yo ya me voy dando cuenta que es que muchas vacas no las he servido y que muchas vacas van a pasar de cierto periodo, están en condiciones de ser preñadas y no las he servido. Entonces, ¿qué puedo utilizar? Sin duda la herramienta de inseminación artificial a término fijo. Pero cuando yo empiezo, pero no puede ser un programa, ¿cómo decirlo? No necesariamente se tiene que convertir en un programa poblacional completo, sino que cuando yo palpo con tan alta frecuencia, en nuestro caso cada 21 días, pues si la vaca entra y tiene un cuerpo lúteo, pues va con una prostaglandina y esa semana tiene que entrar en celo sola. O si tiene un folículo 3, es que va a entrar en celo hoy o mañana. Ah, pero si esa vaca está en anestro y la necesito preñar, pues sin duda la única herramienta será la inseminación artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que el portafolio hormonal es bastante amplio, que no todas las vacas son para todas las hormonas y que la decisión siempre dependerá de la estructura ovárica dominante en el momento de la palpación. Excelente, doctor, muchas gracias. Bueno, el señor Carlos Sánchez Hernández nos pregunta, en radar de fertilidad, ¿a qué se refiere días máximos de vacas en producción? El radar me pregunta cuántos son los días que yo diría que máximo deberían estar dando leche las vacas. En el ejemplo que mostramos decíamos que 400 días. Recordemos que idealmente la lactancia de las vacas deberían estar alrededor de 300 días. Para el ejemplo utilizamos 400 teniendo en cuenta que hay algunas vacas que se demoran más en preñar. Pero las vacas que tienen más de 400 días dando leche, imagínate la cantidad de días abiertos que tienen esas vacas. O sea, son vacas de consideración. A eso se refieren los días máximos de producción. Sencillamente es para hacer un punto de corte y de manera visual identificar cuáles vacas están teniendo inconvenientes. Bueno, pues muchas gracias. El señor Fernando Arturo Molina nos pregunta, le pregunto a usted, ¿qué porcentaje de error o de reconfirmación está manejando con diagnóstico Doppler? Bueno, ¿cómo lo estamos manejando hoy en día? Como les digo, empezamos a ingresar vacas que tengan más de 20, 21 días de servida y yo tengo 3 reconfirmaciones antes del día 100. Como yo palpo cada 21 días, entonces si yo identifico hoy una vaca con 21 días, en la siguiente palpación tiene que tener 42 días de gestación y en la siguiente va a tener 63 días de gestación. Cuando yo ya tengo 3 confirmaciones positivas, yo ya no vuelvo a preñar esa vaca hasta que más o menos tienen 180 días de gestación, es decir, para asegurar de que la vaca va a ir preñada hacia el horno. Decirte de manera exacta el porcentaje de error me parece complicado, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Cuando damos una vaca preñada, inmediatamente a todas las vacas les tomamos una fotografía, pues le tomamos la fotografía, la imagen ecográfica de Doppler de preñez positiva. Hay algunas vacas que quedamos con dudas. Esas vacas que quedamos con dudas también les tomamos fotografía. Y en la siguiente palpación, de acuerdo, que reconfirmamos, pues volvemos a mirar a las fotografías para hacer correlación. Eso lo hemos hecho de forma también propia de aprendizaje, de alguna otra forma apenas empezamos este año con ese tipo de manejo, es decir que apenas tenemos 6 meses de experiencia manejando la tecnología al interior de la compañía, pero te puedo decir que de cada 10 vacas que doy preñadas, 9.5 vacas están preñadas en la siguiente palpación, sin duda. Excelente. Excelente, doctor. Bueno, perfecto. El doctor Wester Yamit nos pregunta, dice, excelente presentación, y nos pregunta, ¿cuántas oportunidades les das a las vacas problema? Eso es la verdad, eso es una pregunta muy difícil porque en nuestro caso particular hay demasiadas variables que entran en juego. Pero te la voy a responder por partes. La primera, lo que sí hago es que los 3 primeros servicios de la vaca va con un semen importante, es decir, con el semen con el que yo realmente quería acoplar esa vaca. De cuarto servicio hacia arriba,
ya empiezo a utilizar semen de realmente muy barato, ya sencillamente por preñar la vaca. Incluso he tenido experiencias de que a la misma vaca ya cuarto servicio le meto una pajilla de Holstein o Jersey para darle oportunidad de preñarla, etcétera. Es decir, diferentes alternativas. Eso es una parte. Hay vacas importantes que yo perfectamente, digamos que la otra parte de la respuesta varía de acuerdo a la producción de la vaca. Yo muchas veces he tenido vacas que son repetidoras, es difícil de preñarlas, pero que cuando tienen 250 o 300 días dando leche siguen por encima de 30 litros. Esas vacas que siguen en ese volumen de producción, realmente trato de seguir inseminándolas. Esas vacas las puedo llegar a inseminar hasta en el 8º, 9º servicio, pero es porque me han mantenido el nivel de producción. Pero te puedo decir que esas vacas es menos del 5% de la población. Pero hay otros individuos que tienen esos mismos días en leche y ya están dando muy poquita leche. Cuando eso pasa, esas vacas ya no los vuelvo a servir y sencillamente las seco vacías. Sí, esas vacas que llegan secas vacías son animales jóvenes, tuvo alguna condición que explique por qué no quedó preñada, no tengo mucha reposición, pues tomo la decisión de lactoinducirla, es decir, de mediante una manipulación hormonal volverla a preñar. Pero la mayoría de las veces las vacas que se secan vacías se descartan, sin duda. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, nos pregunta el señor Humberto Estrada Villegas, dice, ¿empezar la IATF con vacas paridas en el día 45 posparto sería buena estrategia? Depende de qué. Sí, mis vacas tienen un muy buen periodo de transición, un buen manejo preparto, después del parto les fue muy bien, no hubo ninguna enfermedad metabólica, desde el primer chequeo reproductivo a los 10 días de parida, a los 20 días, la involución uterina está adecuada, al día 30, 35 empiezan a tener estructuras ováricas como cuerpos lúteos. En la finca hay muy buenos detectores de celo, es decir, la gente mantiene pilosa y el periodo de espera voluntario, como dice Humberto, es de 45 días y yo tengo todas las condiciones que acabé de describir, pues, ¿para qué hago IATF? Sencillamente tengo mi esquema montado para que en el primer periodo reproductivo de 21 días, quiere decir, entre 45 posparto a 66 posparto, pues tenga una alta tensión de mis vacas y más bien tratar de conseguir un mayor número de servicios de manera natural, ¿sí? Eso sería de alguna otra forma más recomendable. No solo las concepciones son un poco mejor, sino que también es un poco más barato. Ahora, ¿dónde me parece a mí que debería empezar a hacerse? Cuando las vacas ya van teniendo más de 80, 85 días y no han sido servidas y no se le han visto celo y probablemente no vengan ciclando. Sin duda, esas vacas sí deberían empezar a tener un tratamiento de inseminación artificial a término fijo. Okay, doctor, esa sería mi postura al respecto. Ok. Bueno, eso está bien animado. Tenemos bastantes preguntas. El señor Yamit Perilla nos pregunta, bueno, primero dice excelente presentación y dice ¿qué indicadores productivos han obtenido en ganadería de carne? Yamit, muchísimas gracias por tu comentario y agradecemos que nos hubieras acompañado el día de hoy. Tengo que ser honesto en esa respuesta. Yo realmente mi trabajo principal es en lechería especializada, incluso la compañía a la cual hoy represento y la compañía por la cual hoy gerencio nos dedicamos exclusivamente al negocio hoy de la producción de leche, pero pues sí tenemos contemplado en algún momento empezar inversiones en el negocio de la carne. Por tanto, los datos que yo te pueda compartir y los datos que te pueda ofrecer son más ligados al negocio de la leche. Como mi negocio es el de la leche, entonces a mí me interesa preñar vacas muy rápido para que la mayoría de las vacas estén recién paridas, que es cuando más litros de leche dan, entonces mi promedio se mejora y por lo tanto vendo más litros de leche. Ese es así el ejercicio. Pero
sin tener mucha experiencia en ganado de carne, sí tengo colegas que tienen un manejo de similar agresividad, en ganado de carne, sobre todo en construcción de modelos de monta estacional. Eh, con resultados bastante importantes, porque cuando empiezo con este nivel de agresividad y que consigo preñar un mayor número de vacas, pues lo que termino obteniendo es que a mayor número de vacas preñadas, un mayor número de crías nacidas y por lo tanto un mayor número de crías vendidas. Y hoy, a como está el precio de la carne en el país, volverse criador y un criador eficiente en vacas que preñen rápido, en vacas que sean eficientes reproductivamente, en vacas que consigan muchas crías por año, es un negocio hoy bastante interesante. Ok, listo, doctor. Bueno, el doctor César Rolando González, un saludo, nos pregunta, cuando se maneja monte estacional, en el caso de ganado de cría, bueno, que ya nos aclaró el tema usted, doctor, en el caso de ganado de cría, ¿no habría necesidad de palpar cada 21 días o sí? No, sin duda no. No, porque si tienes monta estacional, vos sencillamente ya concentraste tu trabajo, ¿cierto? Que sí sería interesante, como es por temporadas, ¿sí? Cuando empieza la temporada de partos, sí sería bastante interesante tener un monitoreo de cómo parieron esas vacas en el posparto. Y ya cuando va a empezar duro el trabajo de la temporada de monta, garantizar que las vacas sí tengan, pues que no tengan endometritis, que vengan ciclando, que tengan involución completa, etcétera, etcétera. Pero sin duda en el ganado de carne cambia un poco el espectro. Ahora, yo les decía que un intervalo de 21 días, eso es como por darles el ejemplo de la forma hoy en la que hacemos. Pero incluso yo soy amigo de programas un poco más agresivos, ¿por qué no hacerlo cada 14 días? ¿Sí? Y con eso consigo preñe y con eso consigo incluso acortar muchísimo el lapso. Lo que uno trata de hacer con aumentar la frecuencia de palpación es cerrar los cercos. Toda vaca cuenta y ni una sola vaca atrás. Y de alguna otra forma, ese concepto debe ser extrapolable igualmente al ganado de cría. Claro que el ganado de cría tiene una gran ventaja, que aquella vaca que no quedó preñada, pues sencillamente es un animal que se va a precio de carne y genera flujo de caja. Y es interesante. Para ganado de leche no es tan interesante porque levantar un animal para dar leche vale muchísima plata y un animal de descarte vale muy poquita plata. Claro, listo, doctor. Bueno, el señor Jorge Hernández nos pregunta cuáles podrían ser los protocolos de sincronización de elección para lograr aumento en los porcentajes de tasas de servicio y concepción. Jorge, ¿cómo estás? Buena tarde. Muchas gracias por la pregunta. Protocolos de sincronización hay muchos. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Llámese benzoato dispositivo el primer día, retiro día 7 u 8. Bueno, en fin, eso hay muchas formas. Pero la mejor oportunidad de aumentar la tasa de servicio es la siguiente. Primero, que mis vacas estén bien nutridas y sanas. Si mis vacas están bien nutridas y sanas, significa que están ciclando de manera natural. Y si mis vacas están ciclando de manera natural y tengo un muy buen programa de detección de celo, pues ese es el mejor programa de sincronización. Si las vacas están trabajando, ese debería ser mi meta, que las vacas ayuden, que las vacas trabajen solas. Esa debería ser. Ahora, sobre la concepción, eso es un mundo muy gigante, sobre todo con programas de transferencia de embriones o inseminación artificial, porque hay muchas variables. Variables como lo que mirábamos ahorita del semen, cómo preñan de distinto algunos toros, cómo preñan de distinto algunos inseminadores, la técnica de inseminación. Y algo que nuestra experiencia nos ha indicado, el momento de la inseminación. Estamos encontrando que a veces la concepción no se logra, es porque porque detectamos los celos y dejamos las vacas más tiempo del que deberíamos haber dejado para inseminarlas y estamos llegando en un momento no óptimo para servicio. Entonces, básicamente, yo creo que la mejor protocolo de sincronización es tener la gente entrenada, consciente del objetivo y ser muy juiciosos en la disciplina de las vacas. Ahora, todas aquellas vacas que se me empiezan a salir, pues ahí sí las recojo con tratamientos hormonales. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, Teo, vamos a empezar a filtrar. Tengo muchísimas preguntas.
Vamos aquí para ir cerrando. El señor Jorge Massa, el Hayek, dice, si la eficiencia de la transferencia de embriones congelados, la IATF e incluso la IA tienen una eficiencia similar, pero los costos de los tres procedimientos son diferentes. ¿La relación costo-beneficio favorecería la inseminación artificial convencional? No, sin duda la relación costo-beneficio beneficia la transferencia embrionaria. Porque es que no, porque es que vos ahí no estás, vos ahí estás consiguiendo dos objetivos, que son cuáles. Uno, preñar el animal, perfecto, logrado. Y segundo, que ese individuo que preñaste, es decir, ese embrión que ya está albergado dentro de su receptora, es un animal de una genética superior. Por lo tanto, disminuyes el intervalo de avance genético y en cada generación vas a tener pasos mucho más gigantes en cuanto a mejoramiento genético. Ahora, claro que con esto quiero hacer una aclaración. No significa esto que todos los animales tengan que ser servidos con transferencia embrionaria. No significa esto. Lo que significa esto es que vos deberías identificar, que creo que en la charla de la semana pasada con el doctor Camilo Páez, a quien aprovecho, le mando un saludo, no sé si nos estará viendo hoy, pero gran colega, gran amigo y una persona a la cual respeto mucho y de la cual aprendí bastante de software ganadero. Creo que parte de la charla de él fue que nos dijeran cuántas hembras necesito por mes. Voy a poner un ejemplo, si yo tengo un hato de 100 vacas y necesito 3 o 4 terneras por mes, entonces yo por transferencia embrionaria debería garantizar el nacimiento del 100% de esa reposición, esas 4. Y el resto de vacas sí preñarlas de la metodología más barata posible. Y con eso me evito que tengo que utilizar semen caro en la mayoría de las vacas para obtener un avance genético. Entonces, utilizo, qué sé yo, el 15% de mis preñeces con transferencia embrionaria, que me permite en cada relevo generacional tener individuos superiores, y el resto de la población, pues preñarla con cualquier otra técnica, con un semen muchísimo más barato. Y a la final, la relación costo-beneficio va a estar a favor de esta clase de manejo. Ok, listo, doctor. Bueno, el tema ha despertado bastante interés. Tengo muchísimas preguntas, que eso es algo bien importante. Bueno, el doctor César Rolando González nos pregunta, en ganado de leche, ¿no sería más conveniente dividir el total de vientres en 12, de tal forma que me indique el número de vientres que debo preñar mensualmente, y de esa forma poder determinar las que más días abiertos tengan y tener prelación en preñarlas, y de esa forma identifico las vacas problema y regularizo la producción de leche durante todo el año? Digamos que en términos similar, lo que trata de hacer la tasa de preñez es más o menos eso. Como yo estoy en un sistema de lechero y en un sistema lechero en condiciones tropicales, pues yo necesito más o menos producir mucha leche todos los meses. Por lo tanto, como yo necesito producir mucha leche todos los meses, pues yo necesito muchos partos todos los meses. Y para tener muchos partos todos los meses, pues necesito muchas preñeces cada mes. Y para tener muchas preñeces cada mes, por eso es que velocidad de preñez. Y el indicador reina para identificar la velocidad de preñez es la tasa de preñez, que como explicábamos es la tasa de servicio por la tasa de concepción. ¿Por qué es mucho más eficiente hacerlo? Porque me dice en un ciclo de 21 días si detecté celos o no los detecté. Y si los detecté, los celos que serví, si los preñé o no los preñé. ¿Eso para qué me sirve? No solo para saber qué tan bueno soy preñando, sino si no estoy preñando, ¿dónde está mi error? Porque puede ser que la tasa de servicios esté muy buena, pero la concepción no. A mí me pasó el año pasado. Tuve 2 ciclos de extraordinaria tasa de servicio, por encima del 60%, pero resulta que casi no preñé. Y cuando fuimos a revisar, el problema que encontramos fue que se había dañado el termómetro. Resulta que estábamos descongelando las pajillas y las estábamos cocinando. ¿Cómo nos dimos cuenta? Pues a través de revisar la tasa de preñez, y que pese a que estaba sirviendo muy bien, las preñeces no las estaba consiguiendo. Entonces, por eso es que ese indicador de tasa de preñez es tan importante, por el nivel de información que me otorga.
Ok, listo, doctor. Bueno, le digo, doctor, está muy animado el tema, Súper, me encanta. interesante, súper técnico, pero muy, muy interesante. Bueno, el señor Julio Suárez nos pregunta, después del parto de una vaca, ¿es recomendable pasar el primer celo o hacer directamente la IA? No, yo sí pensaría, la pregunta es esta, ¿a los cuántos días fue el primer celo? Porque si vos viste el primer celo a los 15 días, pues lo más probable es que yo te diga no lo sirvas. Pero si vos me dices, no, el primer celo que yo le vi a la vaca es al día 80, sin duda, sírvala, ya, ¿sí? Entonces, uno orientado a eso. Pero también entiendo un poco mejor la pregunta. Eh, eh, También depende, no es lo mismo de pronto en un ganado de leche de trópico medio, que las producciones son un poco más moderadas, al trópico alto, que las producciones son un poco más altas. En trópico alto uno puede darse un poco el lujo de esperarse un poco más al primer servicio, porque como las vacas dan más leche y la persistencia de la curva es superior, entonces en algunos puntos no es tan traumático inseminarlas un poco más allá del periodo de espera voluntario. Para el trópico bajo, sin duda, yo sí soy amigo, si usted ya garantizó, eh, mejor dicho, te lo voy a responder de la siguiente forma. Quien da el alta para el servicio de la vaca es el veterinario. Si vos tienes una frecuencia de palpación muy seguida y el veterinario metió la mano y te dijo, la involución está completa, la vaca está absolutamente limpia y está ciclando de manera normal, ya te dio el alta. Y si la vaca tiene el alta, sírvala. Esa sería mi respuesta. Ok, listo, doctor, gracias. Bueno, me excusan si de pronto se me pasa alguna pregunta, pero tengo bastantes. Me excuso con los que van haciendo una pregunta. Yo creo que sería interesante poder realizar otra jornada, otra charla técnica. Imagino que el doctor estará de acuerdo en acompañarnos en una próxima Yo soy, oportunidad. no, yo soy amigo de la casa. Yo Claro que sí. cuando ustedes me inviten. Claro que sí, doctor. Bueno, otra pregunta. El señor Humberto Estrada Villegas nos pregunta, ¿deberíamos tener un gerente en la finca que sea veterinario con conocimientos en reproducción y con capacidades de administrador con un hato de menos de 100 vacas? ¿Cuál sería la sugerencia? Depende. Y quién va a marcar es lo siguiente. Quien va a marcar es el nivel de información que vos tengas en tu finca. Si vos no tienes información en tu finca, ¿cómo vas a medir ese profesional? Si ese profesional llega y sencillamente vos no ves que los números se mueven, pues sencillamente así cobre el mínimo, pues va a ser muy caro. Pero así ese tipo valga 10 o 15 millones de pesos. Vos le entregas un nivel de información y te dice, ve, mira, mi promedio están 20 litros y yo preño las vacas cada 300 días. Y ese profesional pasa de 20 litros a 28 litros y preña las vacas cada 100. ¿Será que ese profesional así solo se ordeña 50 vacas, se paga o no se paga? Es decir, la respuesta está dada en que pensemos que quien me tiene que dar la respuesta es el nivel de información que yo tengo. Y para esto vuelvo a ser insistente, levantar información, ingresarla y analizarla y tomar la decisión si con los indicadores que yo tengo me justifica o no me justifica tener un profesional. Y si tomo la decisión de tener un profesional, que ese profesional esté pagado de acuerdo a la mejora de esos indicadores. Porque hay profesionales que probablemente se vayan a convertir más caros para el sistema, porque todos hemos conseguido, un mal profesional termina siendo muy costoso y un buen profesional termina siendo muy barato. ¿Y cómo sé si es bueno o malo? De acuerdo a los indicadores que esté evaluando y si esos indicadores van o no van mejorando. Esa sería mi respuesta. Pero si el profesional es bueno, sin duda se paga. Ok, doctor, listo. Bueno, el señor Jorge Hernández nos pregunta, nos dice, bueno, excelente presentación. En el caso de una ganadería de doble propósito, que solo se haga uno o máximo dos servicios por IA, por inseminación artificial o por IATF, debido al aspecto económico, y luego utilizo toros de buena calidad, ¿ayudaría este procedimiento a aumentar mi porcentaje de tasa de preñez? Después, ¿cada cuánto se debería palpar? Yo sigo insistiendo. Digamos que con la monta natural hay un comentario. Ojalá yo fuera demasiado, si es
Si es una lechería de doble propósito, significa que las vacas entran todos los días. Si yo tengo un sistema de marcaje en que el toro monta la vaca, llámese crayoleo, llámese chimbol, llámese parche o llámese incluso celotor, y yo sé que el toro me tuvo el servicio, que el toro hizo el servicio, ojalá de ese servicio del toro también lo meta el software ganadero, para sencillamente ver cómo va mi tasa de servicios. Eso sería fundamental. El gran problema de los sistemas de monta natural es que normalmente yo no sé en qué fecha el toro montó, o si el toro montó, no hay la disciplina de anotar para poder pasar esa información. Entonces, eso como primer comentario. Como segundo comentario, extraordinario tener toros de buena calidad. Lo que yo sí creo es que la pajilla más normalita del mercado siempre estará por encima de un toro de muy buena calidad por el simple hecho de que ya está probada su ascendencia, su progenie, hay pruebas genéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy ese amigo en ese tipo de sistemas, a mí no me choca el toro, me gusta. En ese tipo de sistemas es a toros de altísima libido, toros que realmente sean bastante activos sexualmente y que esos toros ojalá por lo menos tengan una prueba de fertilidad, porque también lo hemos visto muchas veces en campo. Toros de muy buena libido, toros de muy buena actividad reproductiva y no consiguen preñeces y terminamos mirando y el semen no funcionó o problema. Entonces, ojalá cuando yo tenga un toro, ojalá mínimo tuviera una pruebita del semen para saber que el toro camina bien y que ojalá ese toro sea de mucha fertilidad. Ahí los toros de razas criollas, a mí me parecen increíbles la precocidad y la actividad sexual de un toro como el blanco orejinegro, como el romo, es bastante similar incluso a lo que es un Jersey, un Holstein de manera precoz. Entonces, uno, eso. ¿Por qué digo lo de la actividad sexual? Porque cuando yo tengo un toro, yo quiero que ese man sea muy preñador y que vaca que entró en celo, vaca que sencillamente se le monte para preñarla. Entonces, eso como comentario particular del toro. Si hace IA y ATF, me imagino que tiene dos lotes. Sí, me imagino que tiene un lote que se dedica solo a inseminación y otro lote que después de determinados días en leche lo manda para el toro. Lo que para mí se me haría interesante es similar a lo que hablamos ahorita, de transferencia embrionaria, y me explico. Los grandes problemas del trópico bajo colombiano con las ganaderías doble propósito es que es muy difícil la construcción de un norte genético, porque entonces yo ya empiezo a estos animales, les meto un toro guiri, después me los devuelvo con un jersey, por allá les meto un pardo, pero también tengo un blanco orejinegro y ahí salen los 7 colores y yo ya no sé ni qué es bueno ni qué es malo, y la variabilidad comportamental de las vacas es muy amplia. Hay vacas muy buenas, pero hay vacas muy malas. Y entonces la dispersión es bastante amplia y como concentro el 100% de las hembras, entonces es bien complejo. ¿Qué pasaría más bien en ese mismo sistema doble propósito, con el mismo manejo de toro, que ese toro sea muy buen toro, pero un toro de carne? ¿Qué pasaría si eso es un toro Brahman rojo muy bueno, un toro romosinuano muy bueno, un toro rojo de carne muy bueno de altísima actividad sexual? Que esa lechería la preñan esos toros de carne. Como está el negocio de la carne, tener esas crías, sea hembra o sea macho, es bastante interesante porque va a valer plata en el mercado. Y más bien trato de hacer la reposición, sea comprando terneras que nacieron de transferencia embrionaria o preñando con embrión mis novillas, que me garanticen que la reposición siempre habrá una homogeneidad genética que me permita tener animales muy buenos en ordeñe y todas las crías sean línea terminal. Eso podría llegar a ser una alternativa bastante interesante desde el punto de vista económico. Bueno, doctor, qué pena, sí, se No, me desconectó la cámara. Bueno, la señora Sofía López Alemán nos pregunta, bueno, primero dice, buenas tardes, excelente presentación. ¿Qué razas o qué cruces son más reproductivos en ganado de leche? Vamos a hablar primero de ganado de leche especializado. Yo te puedo hablar con bastante poder de conocimiento
principalmente sobre la raza que más trabajamos al interior de Colganados. En Colganados trabajamos 3 tipos de razas, 3 razas puras, que es Holstein puro, Jersey puro, Holstein puro, Jersey puro y Gir puro, y sus cruces, ¿sí? Obviamente Holstein y Jersey puro los trabajamos acá en Sabana de Bogotá, y Gir empezamos a trabajar recientemente en Trópico Bajo con Gir y Girolando. Bueno, para mí la mejor raza, sin duda, es el Holstein. Incluso superior, es un comentario bastante particular, es un comentario personal, ¿sí? Incluso de gusto personal, el Holstein. Y lo veo que en el mediano plazo cada vez va a ser mejor. El programa de mejoramiento de Holstein es increíble lo que se está haciendo hoy con las pruebas genómicas. Normalmente se tiene en concepto que el Holstein es una raza que no preña, que es una raza enferma, etcétera. Y es muy probable que en algún momento por cuestiones de selección lo hubiera sido. Pero con el avance de la genómica, hoy teniendo indicadores positivos en salud, hoy sabiendo qué porcentaje de vacas se me van a enfermar, qué vacas son resistentes a mastitis, qué vacas son resistentes a neumonía, metritis, cetosis, a las diferentes enfermedades metabólicas, a la información hoy que tengo de DPR de los toros, a la información que tengo hoy de vida productiva, a la información que tengo hoy de eficiencia alimenticia. Y además la cantidad de base poblacional de investigación que tiene el Holstein me parece sin precedentes. Lo que va a ser el Holstein, lo que viene haciendo el Holstein y lo que va a ser el Holstein en la próxima década va a ser increíble. Vacas demasiado eficientes, vacas mucho más sanas, vacas mucho más longevas y vacas mucho más productivas. Si uno tiene una muy buena dirección en la selección de su norte genético y tiene unas condiciones adecuadas para albergar Holstein, sencillamente no lo pensaría. Incluso a tal punto que cuando uno trabaja Gir puro, uno trata de tener animales, no solo rústicos, sino que en su línea materna sean bastante consistentes en conformación de ure, para que cuando lo mezcle con ese Holstein saca un animal de una caracterización impresionante que pueda ser rentable en condiciones un poco más adversas de trópico bajo. Ok, doctor, gracias. Bueno, el señor Juan Fernández nos pregunta, ¿qué pruebas de enfermedades reproductivas no pueden faltar en una ganadería lechera? Yo pienso que lo de las pruebas es bastante relativo, porque yo diría que la prevalencia de las diferentes enfermedades a nivel país es bastante alta. Entonces, casi que con seguridad, todos los atos van a tener un porcentaje de reactividad a diarrea viral, a rinotraqueitis infecciosa, para influenza no tanto, a neospora, a leptospira, etcétera. Entonces, si yo ya sé eso, yo lo que tengo que hacer es bastante agresivo en mi esquema sanitario. Un plan reproductivo muy completo, ojalá en el calostro, en la medida que sea posible, pasteurizarlo, cada vez mis terneras más sanas, un plan vacunal a partir de los 3 meses de edad, un muy juicioso plan en el manejo de brucela, etcétera. Entonces, más que las pruebas, yo lo que tengo que tener es un adecuado plan sanitario y bastante agresivo y juicioso en ese plan sanitario, que eso no es tan fácil de llevar a cabo, lo digo por experiencia, pese a que nosotros somos juiciosos con los datos, sin duda a veces no tienen la rigurosidad que a uno le gustaría. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, el señor Mateo Rodríguez nos pregunta, al preñar las vacas más rápido, ¿también se busca determinar vacas longevas en la ganadería? ¿Qué otros aspectos busca en las vacas del sistema productivo? Yo pienso que la pregunta es muy buena por lo siguiente. Realmente toda lechería debería buscar como objetivo tener vacas longevas. La longevidad de un hato es una de las principales palancas financieras. Y pensémoslo de la siguiente manera. ¿Cuál es una vaca? Una vaca longeva tiene que hacer 3 cosas. Tiene que dar mucha leche, no enfermarse y preñarse rápido.
Cuando una vaca dura muchos años en el hato, significa que hizo esas tres cosas bien. Cuando yo aumento la preñez, cuando yo aumento la velocidad de preñez, pues lo que estoy haciendo es replicar más rápido esas vacas que son funcionales. Las vacas que no van preñando a la velocidad que quiero son esas vacas que empiezan a segregarse y terminan siendo descartadas. Incluso los ejercicios de alta agresividad reproductiva me sirve para identificar mucho más temprano los individuos que no tienen, que no se amoldan a la velocidad reproductiva que yo desearía. Pero sin duda yo debería perseguir la longevidad de un hato. Yo no me gano nada con que una vaca al primer parto me dé 50 litros, pero lo pierda en el segundo parto. Yo prefiero las vacas de 25 litros al primer parto, pero que me duren en la finca 7, 8 y por qué no más partos. Y recuerden, para que una vaca sea longeva tiene que hacer tres cosas: dar mucha leche, preñarse y no enfermarse, porque si hace cualquiera de las tres se tiene que ir del sistema. Ok, doctor. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo, su colaboración, doctor. Vamos a filtrar algunas preguntas, tengo bastantes acá, pero vamos a colocar a ver. Voy a contestar una pregunta que vi que me parece genial. Claro, en vacas problemas de leche es viable utilizar el semen de carne, y la respuesta que te voy a dar es la siguiente: es una mega tendencia mundial. O sea, es una mega tendencia mundial, a tal punto que hoy ya se están estudiando razas de carne con el único propósito de ser utilizadas sobre razas de leche. Imagínate a dónde vamos. Sin duda es una fantástica opción. Ojalá eso sí, razas de carne que tengan facilidad de parto, como el Angus, como el Romo, como esa clase de animales. Además, esos semen normalmente suelen tener un poco más de concentración y pueden ser utilizados como alternativas. Claro que ten en cuenta que esos son líneas terminales y ojalá esas crías vayan para el mercado final, no para reemplazo del sistema. Ok, listo, doctor. Bueno, el señor Juan Fernández pregunta, Felipe, ¿qué tasa de preñez debería esperar con transferencia de embriones congelados? Si quiero 20 nacimientos, ¿cuánto debo servir? Vamos a decir que necesitas 20 nacimientos mensuales, ¿sí? Si la concepción promedio es del 45%, quiere decir que deberías haber servido 44. Si la pérdida gestacional normalmente es del 15%, quiere decir que debiste haber servido 52. Y si la respuesta hormonal es muy buena, de promedio del 90%, significa que para esos 20 nacimientos, no preñeces, nacimientos, tienes que haber servido entre 55 sincronizado, porque la pregunta que me hizo fue de tasa de preñez. Quiere decir que tuvo que haber sincronizado entre 55 a 60 animales. Sincronizado. Para los 20 nacimientos. Ok, doctor, gracias. Bueno, el señor Mario Blanco nos pregunta, ¿cuál es la opinión del doctor Felipe con respecto a los toros Forte y Diesel? Extraordinarios, muy buenos, me gusta un poco más Forte, pero muy buenos toros ambos. Bueno. Interesantes toros. Vale, listo. Entonces ya para culminar, tenemos ya la última pregunta. El señor Alejandro Osorio dice, buenas tardes, tengo una ganadería de carne y a los 60 días de parida sincronizo con IATF y luego le suelto el toro repasador buscando Brahman rojo. Desteto a los 8 meses de edad, verifico preñeces, las vacas que me salen vacías y qué debo hacer con ellas, descartar o darle más oportunidades. Gracias. Ganadería de carne. Ok. Dale, entonces déjame si entiendo. Entonces tengo una ganadería, a los 60 días después de parida sincroniza con IATF el 100% de sus animales. Perfecto. Y luego le suelto el toro repasador buscando un Brahman rojo. Entonces me imagino que la IATF va con una raza y con el Brahman rojo es una raza distinta para él después poder identificar con qué animal fue que preñó. Desteto a los 8 meses de edad. Ahí yo creo que es donde está el inconveniente, porque realmente él no se está dando cuenta ni cuánto está preñando ni a qué velocidad. Y está descartando ya los 8 meses después y no sabe si las preñeces las hizo la IATF y me responde que los dos son Brahman rojo, entonces ahí sí me confundo. Entonces nunca vas a saber
qué tan eficiente sos en la inseminación artificial y pierdes el ejercicio de sí saber si estás consiguiendo las preñeces por inseminación artificial como lo deseabas, o las preñeces te las está haciendo el toro en monta natural por encima de la inseminación. Uno eso, ¿cierto? Tú tienes que identificar qué es más eficiente, o sea, si realmente con la IATF, si las estás preñando. Yo conozco sistemas bajo estos modelos de monta estacional que perfectamente logran en sincronización y resincronización más del 80% de las vacas preñadas, y como palpan tan pegado, ¿sí? Como palpan tan pegado, casi que en esos primeros 40 días saben qué vacas quedaron preñadas y ahí sí sueltan a los toros, y 40 días después vuelven a palpar, y se dan cuenta muy rápido al final de ese periodo de monta qué animales quedaron vacíos, y esos animales sin duda ya quedaron descartados. Pero esperar hasta los 8 meses es bastante tiempo, porque estás perdiendo demasiado nivel de análisis de información. Otro ejemplo que pongo de problema dentro de esta propuesta de manejo es que si vos estás consiguiendo las preñeces, pero después las pierdes por abortos, porque tienes leptospira, porque tienes enfermedades virales, etcétera, tampoco te vas a dar cuenta. Y puede ser que empieces a descartar animales que abortaron ni siquiera por culpa de ellas, sino por culpa de un inadecuado manejo sanitario. Ese serían pues como algunas observaciones que tendría frente al comentario de Alejandro, que le agradecemos que nos hubiera podido acompañar la noche de hoy. Claro que sí. Bueno, doctor, ya creo que hemos resuelto muchas de las inquietudes, tenemos muchísimas. Muchísimas gracias por su tiempo. Es información muy valiosa, le agradecemos muchísimo, nos ilustró muchísimo, bastante en el manejo del programa y de esas opciones que tiene. Estoy seguro que tendremos que realizar otra charla, porque ha habido muchísimo interés, hay muchísima gente preguntándonos. Entonces, doctor, muchísimas gracias, le agradecemos mucho. Diego, muchísimas gracias a ti. Gracias a ti, muchísimas gracias a todas las personas que nos pudieron acompañar el día de hoy. Me encanta pues que hubieran habido tantas preguntas, y para eso estamos. No solo estoy seguro que no solo desde el software, sino desde mi persona y desde Colganados, ese es parte de nuestro propósito, compartir información y tratar de aportar a la evolución de la ganadería nacional. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Para una próxima oportunidad les estaremos avisando. Y bueno, muy amables. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Gracias. Bye.